Vale, vamos a empezar con la charla, ¿vale? Charlaekin hasiko gea. Hau da Taher, Al-Yudurrek aukidea, gazte palestinarren kidea. Este es Taher, es miembro de Al-Yudur, Jóvenes Palestinos. Él es de Madrid, pero de origen palestino. Y nada, nos contará aquí un poco cómo ve todo el proceso este que se está dando, toda la guerra imperialista a Israel, un poco cómo lo ven ellos, y supongo que nos dará sus vivencias de cómo lo vive él, la familia, eta hori. Taherrek hitz egingo du orain, pixkat hitz egingo dugu gertakariez, nola ikusten duen berak pertsonalki, bere familiaren egoera ere zer esango du, supongo, eta pixkat hori imperioaren atake bat izan dela, eta hori gana, vale? Orduan, besterik gabe, berarekin uzten zaituztet, os dejo con él, y nada, pedimos disculpas que nos hemos perdido un poquito por ahí, que no conocíamos la zona, y nada. Eskerrik asko, Masaljer, Arrasaleón, soy Taher, soy del colectivo Al-Yudur, efectivamente. También soy del colectivo Samidun, que es la red de presos políticos palestinos, y lo estoy empezando ya a decir porque en Al-Yudur ya me queda poco de gaste. Al-Yudur somos un colectivo de juventud palestina y palestino descendiente con el objetivo de no perder nuestras raíces, nuestra identidad, ni tampoco la politización que conlleva ser conscientes de por qué hemos nacido en el exilio o por qué estamos en el exilio. También tenemos compañeros y compañeras que acaban de venir de los campos, incluso tenemos compañeros y compañeras que son ya la tercera generación que crece en el exilio. Efectivamente, yo nací en Madrid, pero soy de Gaza, Anabasawi. Siempre nosotros, aunque haya generaciones en las que no hemos pisado nuestra tierra, nos presentamos de la ciudad en la que somos, porque el derecho al retorno es nuestro principal objetivo. En mi caso, sí que he tenido la suerte de poder ir a ver a mi familia en Gaza, porque soy solo la primera generación que crece en el exilio. Y bueno, pues que es un placer estar aquí. Barkatu porque voy al Euskaltegi, pero todavía no me da para hacer una charla, ni mucho menos. Y bueno, pues agradeciendo la oportunidad, pues voy a intentar ser transmisor de mi pueblo y de su resistencia, en el sufrimiento y en la lucha de la que por supuesto estamos orgullosas y orgullosos. Y yo quería empezar haciendo un pequeño flash de lo que era Gaza hace 20 días o hace 25 días. No quiero empezar a remontarme hasta los otomanos, que luego igual, sin ser muy pesado, pues algo hay que tocar. Pero Gaza hace 20 días, Palestina hace 20 días estaba dividido principalmente en tres zonas. La primera es la zona de Apartheid. Es lo que hoy se conoce como Estado de Israel, lo que nosotros llamamos los territorios del 48. Es el principal trozo de Palestina, donde viven donde el 20% de la población de la colonia sí que es nativa palestina. Es una población sometida a más de 40 leyes raciales que les condicionan hasta el punto de organizarse políticamente, hasta el punto de poder tener acceso a ciertos empleos o hasta el punto de poder simplemente comprar una propiedad. Es decir, es un estado de opresión racial legal. Muchas y muchos compañeros presentes saben en carnes, y el resto pues se puede imaginar, que incluso cuando la ley a un nivel formal habla de igualdad, eso luego evidentemente pues no se traduce en que se dé esa situación legal. Pues cuando hay 40 leyes que establecen esa opresión, pues nos podemos imaginar. Y todo esto hubo que sumar la ley del Estado-Nación judía, que se crea hace unos 3 o 4 años, en la que ya directamente pues se pone en la cima de la pirámide como la ley madre, ¿no? En segundo lugar tenemos Cisjordania, por hacer un símil occidental que a veces a los foros a los foros occidentales pues les ayuda un poco a comprender. Hacemos la comparación de que es la Francia de Vichy.
la Francia del Mariscal Pétain. Para los que no lo sepan, cuando los nazis ocupan Francia, dejan en el sur del país una especie de República Francesa, que es un estado satélite, donde seguía mandando la Gestapo y donde la última orden la tenía el mando alemán. Cisjordania es eso. Nosotros tenemos un presidente supuesto de la supuesta Autoridad Nacional Palestina, que en realidad es un ministro de Asuntos Indígenas de la ocupación. En las cárceles de la Autoridad Nacional Palestina están los resistentes. La Autoridad Nacional Palestina se dedica a perseguir a todo el mundo que se organiza políticamente e incluso con el eufemismo de los acuerdos de cooperación da información de todo aquel que se politiza, y ni siquiera estoy hablando de pasar a la resistencia, y se la pasa al colonizador. En tercer lugar está Gaza. Gaza hace 20 días ya era el gueto de Varsovia. Estamos hablando de un bloqueo de 15 años. Ya no solo que no pudieran salir, y porque llevan viviendo en campos de concentración desde el año 48, en campos de refugiados, es que llevan 15 años bebiendo agua contaminada, llevan 15 años con déficits de alimentación, la población está completamente malnutrida, no llegan las medicinas, la electricidad de hace muchos años son unas horas al día, hay muchos problemas con el combustible. Es un sitio donde prácticamente es imposible envejecer. La población es muy joven porque la natalidad es alta, pero las posibilidades de supervivencia pues son escasas. Gaza, según las Naciones Unidas, lleva desde 2020 siendo inhabitable. Es decir, ni siquiera las capas sociales que podrían ser más privilegiadas dentro de ese campo de concentración deberían vivir ahí desde el año 2020. O sea, es inhabitable. Ni siquiera hay tierra suficiente para alimentar a la población, y esa es una de las causas de la desnutrición, además del bloqueo. No hay posibilidad de soberanía alimentaria, pero además se fusila a los pescadores que se alejan a coger peces, se fusila a los agricultores cuando van a recoger las cosechas o a atender a las plantas, se abren las esclusas de los ríos que controla Israel para provocar inundaciones y que todo se pierda. Es decir, la vida hace 20 días era completamente insostenible, y de hacía muchos años las personas que había ahí no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Hay también una cuarta y una quinta Palestina a la que me voy a referir muy brevemente, y son los 5.200 secuestrados que están en cárceles israelíes, que ahora mismo son casi más de 10.000. Desde que empezó la operación de la resistencia el 7 de octubre han encarcelado a muchísimos más, se ha duplicado prácticamente el número. Y luego está lo que la entidad colonial eufemísticamente llama el cementerio de Números, que también lo cuento porque es algo muy simbólico. El cementerio de Números habitan todos los presos fallecidos en prisión por negligencia, generalmente, que considera Israel que no han cumplido su condena, y siguen sus cuerpos retenidos. Ahí están los cuerpos de la resistencia cuando les cogen una operación. Ahí están también, cuando hablo de resistencia, hablo en sentido amplio, simplemente unos chavales tirando unas piedras, pueden acabar en el cementerio de Números. La familia generalmente no tiene la confirmación de que realmente están fallecidos, reciben llamadas de la inteligencia israelí alentándoles para que están vivos, ahora están muertos, ahora están vivos. Es decir, esos son, a grandes rasgos, cuál es la situación de Palestina hace 20 días. ¿Cuál es el origen de esto? El origen de esto, principalmente, tiene un motor ideológico que es el sionismo. El sionismo es una ideología supremacista blanca que surge principalmente en los territorios alemanes, entendido Alemania como una nación más amplia de lo que hoy es el Estado, los territorios germánicos, podríamos decir, y que surge en competición con ese ideal germánico que está surgiendo ahí, que se va a relacionar más con la raza aria. De hecho, el término semítico, como el término ario, también hace referencia a un grupo de culturas y se ha llevado a relacionarlo con una entidad racial, lo cual es algo absurdo. Semita es un grupo de lenguas, entre las que está el hebreo y también está el árabe. Todos los árabes somos semitas por la misma lógica, si es que todos los germanos fueran arios. Bueno, digamos que se está desarrollando los nacionalismos europeos, y en esa parte, sobre todo germánica, se empieza a determinar, entre otras cosas, diferenciándose de otros pueblos que puedan habitarlo. Y ahí empiezan a diferenciarse de los judíos. En parte de estos judíos, que está creciendo el sionismo, ellos consideran, claro, que no somos como vosotros, porque en realidad el pueblo elegido realmente somos nosotros. No está la superioridad
racial en la raza aria, sino que la superioridad racial aquí está en el sionismo. Y la salida que tenemos nosotros, mientras que los alemanes va a ser conquistar todas las tierras que puedan desde su territorio, la de los sionistas va a ser vamos a colonizar un país. Al principio no estaba claro cuál, y finalmente, sobre todo después del Congreso de Basilea, el Congreso Sionista Mundial a finales del siglo XIX, se decide que va a ser Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque ahí les van a dar soporte. Ahí está el Imperio Otomano, al que le quedan pocos años, porque está en plena decadencia, en la Primera Guerra Mundial los van a sacar de ahí. Y después va a estar el Imperio Británico. Al Imperio Británico le interesa tener una colonia europea en la tierra de Palestina. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el Canal de Suez, que facilita las comunicaciones comerciales. No olvidemos que aquí todavía el Imperio Británico tiene muchas colonias y muchos intereses económicos en el sudeste asiático. De esa manera los barcos no tienen que cruzar todo África, y eso se traduce en román paladino en dinero. Por otro lado, tenemos que es la puerta entre África y Asia. Y tenemos que ya se han descubierto la utilidad de los hidrocarburos, la utilidad del petróleo, es decir, pues es un win-win. Y luego además, como una parte importante del sionismo tradicionalmente en el fondo también es un poco judeófobo, y dice, pues ya de paso les ayudamos a que se vayan Puente de Plata. Esto va a tener consecuencias después, que van a ser simbólicas, pero va a ser muy importante para realmente situarnos históricamente. Cuando en los años 30 se establece en Alemania el Tercer Reich, se va a establecer una alianza con la Federación Sionista Alemana. Los sionistas, que también piensan que los judíos, por el hecho de ser judíos, no pueden ser alemanes, aunque hayan vivido ahí toda la vida, se unen con los primeros opresores de su condición cultural para considerar que efectivamente tienen que irse a colonizar Palestina. Y se firman así los acuerdos de Haavara. En internet pues es muy fácil encontrar esa foto típica en la que por un lado está una esvástica y por otro lado está la estrella de David. ¿Qué pactan? Que los judíos van a entregar sus bienes al Estado alemán, al Reich, y el Reich les va a facilitar la colonización, entrenando a las juventudes sionistas en los campos de la SA, los grupos paramilitares del partido nazi, y llevándoles en sus barcos de la marina alemana con sus esvásticas, llevarles a Palestina cómodamente. Y luego además transferir esos bienes que ellos han donado al Estado nazi, transferírselos en útiles para la colonización. Pues desde dinero efectivo para comprar lo que tuvieran que contar, porque ahí está el Fondo Nacional Judío usando su... se llama judío, pero cuando hablo de judío evidentemente no me estoy refiriendo ni a la religión ni a la gente que se siente... es simplemente porque es el nombre de la institución. Aclaro, el Fondo Nacional Judío ya se estaba dedicando a comprar tierras a terratenientes, cómplices, dejando a los braceros sin su sustento ni sin el lugar donde estaban sus casas, o también con ayuda de la violencia, pues directamente impulsando que ellos se fueran. Entonces, ese dinero iba a parar ahí, se compraban tractores, se compraba pues todo lo que hiciera falta para mantener esa colonia europea que se estaba desarrollando en Palestina. Esto es importante para entender que Israel es un Estado europeo que cree en la supremacía blanca. El tema del Holocausto es un tema que, hasta que no suceda, evidentemente no va a ser parte de la propaganda. La propaganda sionista es: somos un pueblo sin tierra y vamos a ir a una tierra sin pueblo. Porque desde el mito sionista, aunque luego los propios historiadores sionistas nunca se lo terminaron de creer, o ya a principios del siglo XX ninguno lo mantenía, decían pues que los pueblos judíos que ahí habitaban fueron desalojados por según qué civilizaciones. Generalmente pues la final sería cuando la dinastía Flavia Romana, el Imperio Romano, entra ahí y les expulsa y destruye el templo, y a partir de ahí estuvieron desperdigados esperando a volver, ¿no? No todos pensaban eso. Los más inteligentes, como un tal David Green, dijo, bueno, esto ya sabemos que históricamente es mentira. Evidentemente los descendientes de aquellos reinos judíos que iban ahí pues serán los palestinos que viven ahora. Seguramente sean las clases más humildes, y los que están con la aravidad pues serán, digamos, las clases superiores. Seguro que vamos y les convencemos. Evidentemente, cuando hace la colonización, ven que, pues evidentemente, seguro que un palestino es descendiente de alguien que viviera ahí en el siglo I o en el siglo que fuera, y seguramente que sus antepasados son judíos, y después seguro que fueron cristianos, y después pues fueron musulmanes, porque así funciona la historia de la humanidad. Y no se iban a convertir al judaísmo, ni iban a entender la relación judía, porque ya eran o bien mayoritariamente musulmanes o cristianos ortodoxos. El 20% de los palestinos son cristianos, y por un delirio nacionalista europeo, evidentemente, pues no iban a convertirse todos al judaísmo. Entonces, vuelve otra vez a hablar de estos mitos, de que es un pueblo que tiene el derecho a establecerse ahí porque no tiene otro.
ya se plantea como una muralla de Europa en Asia, como la civilización contra la barbarie. Esto lo dice claramente Theodor Herzl, que es el fundador del sionismo, ¿vale? Es por eso que hoy en día los grupos israelíes juegan el Eurobasket, los cantantes israelíes están en Eurovisión, y por cierto, y la tiro, igual que Australia. Israel es lo que le hubiera gustado a Australia. A Israel le hubiera encantado exterminar a todos los nativos y haberse podido asentar ahí y que nadie le cuestionara la identidad. Y luego, pues como pasa en Nueva Zelanda también, cuando los indígenas ya son poquitos, pues culturalmente hasta los podemos absorber, y en los partidos de rugby nos hacemos un baile maorí y somos la leche de la multiculturalidad porque somos la cuna y la mezcla de las culturas, ¿no? A los palestinos, como ha sido un pueblo que ha luchado desde el principio, no se les ha podido exterminar, y luego además cuentan con la mala suerte que culturalmente somos árabes como todos los países de alrededor y eso nos refuerza, pues hay que seguir con la política de exterminio que no se terminó en la Nakba. Cuando en 1947, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el mundo se ha enterado de la barbarie y las tropelías que han hecho los nazis, las fuerzas imperialistas aprietan para que se permita a los judíos usurpar tierra palestina para crear ahí su Estado, acepta todas las Naciones Unidas, porque por otro lado en ese momento las Naciones Unidas pues eran básicamente ellos y la Unión Soviética. Un fallo, error histórico, garrafal de la Unión Soviética al pensar que si daban la posibilidad a estos sionistas de instaurarse en un país en tierra palestina, iban a conseguir que ese futuro país se alineara con el bloque socialista en vez de con los imperialistas. Es un fallo porque cualquier país que pudiera ser útil en el futuro al bloque socialista sería un país que se edificara sobre al menos unas ideas mínimas de igualdad, de convivencia, de reparto de la riqueza. Evidentemente esto no se puede dar en un modelo colonial que se base en la expropiación de tierra. Se hablaba también, por ejemplo, de los kibbutz, que fueron una cosa como muy romántica, el kibbutzín. Era una especie de comunas donde parecía que estos sionistas estaban creando un modelo socialista porque no había propiedad privada, etcétera, 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 cuando en realidad es una explicación muy material. Para que la colonización tuviera efecto, tenían que entrar ahí gente de colonos ricos y colonos pobres. Para que los colonos pobres no se acabaran aliando con los nativos pobres, lo que había que hacer era asegurarse que los puestos de trabajo fueran para ellos. Para que los colonos ricos no se fueran con los nativos ricos, había que asegurarse que solo se comprara productos a los nativos. De esa forma se crea el Histadrut, que es el Estado, el sindicato racial judío, que es el que controla todo eso y el que interpelará a los que no tienen medios de producción israelíes, que llamarlos clase obrera queda muy grande, y los patrones israelíes. Esto se mantiene al día de hoy. Con todo este jaleo que estamos viendo ahora de manifestaciones, bueno, que estábamos viendo hasta ahora, manifestaciones en Israel contra Netanyahu, que quiere acabar con la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que saber es que de izquierda a derecha todo el sistema israelí sí que tiene consenso de que hay que aniquilar y robarle la tierra a los palestinos, ¿vale? Pero luego, aparte, en el interior sí que hay algunos que, aunque quieran matar a los palestinos, pues sí que quieran tener entre los judíos algo o lo que ellos consideran judíos, algo parecido a una democracia, y los que no. En estas movilizaciones se están de acuerdo la mayoría de las élites porque piensa que si Netanyahu se sale con la suya, se puede perder esa legitimidad democrática. Y si se pierde esa legitimidad democrática, mantener la ocupación va a ser muy jodido muy complicado en un sitio en que la mayoría de la población ya es nativa árabe. El 51% de los habitantes de la Palestina histórica somos los palestinos. A pesar de todas las limpiezas étnicas, no nos han querido superar. Bueno, pues la patronal, que es lista, le ha dicho al sindicato racial hebreo: oye, ¿por qué no hacéis una huelga general contra este? A ver si le echamos y nosotros pagamos la nómina de los obreros. Esto es importante para la lectura que se hace desde el desconocimiento de, bueno, a lo mejor el choque entre Israel y Palestina es una cosa de las burguesías locales y luego seguro que los trabajadores se pueden entrar porque están todos oprimidos. No. Un trabajador israelí es un colono, es solo un trabajador en referencia a su propia patronal, pero en referencia a los palestinos que están por debajo es netamente un opresor, es una persona que vive en la casa que era de un palestino o sobre las ruinas de una aldea que era palestina. Y es una persona que opta a un trabajo que no puede optar a un palestino. Es una persona que conduce por una carretera que no puede conducir un árabe. Es una persona que se beneficia
de que una gran parte de la población que tiene ciudadanía de su propio país no puede acceder a los recursos mínimos, ¿vale? Es una persona que estructura toda su vida social, y de esto hay muy pocas excepciones, en la matanza de palestinos. Todos están 3 años en el ejército. Todos, después de pasar 3 años en el ejército, cada pocos meses o cada año les mandan a hacer maniobras para estar frescos en el combate. Son ciudadanos soldado. Y estamos hablando, en este caso, de los que están en Tel Aviv, los que se van de fiesta y se emborrachan todos los fines de semana, se van de vacaciones a Perú y tienen una vida lo más europea posible. Porque si luego nos vamos a los que ahora mismo están colonizando todavía más en Cisjordania, estamos hablando de los Rangers aquellos de Estados Unidos. Estos se dedican a cortar cabelleras de los indios. Lo que pasa es que los indios ahora somos los palestinos. A los israelíes liberales y progresistas les encantaría que ya todos estuviéramos muertos para hacer películas lamentándose de cómo pudo pasar eso. A los 4 que tenemos en reserva vamos a hacer películas bonitas sobre ellos. Vamos a hacer que nuestros héroes cinematográficos se sientan muy culpables recordando las atrocidades que pasaron. Por cierto, esto ya se está haciendo. Es muy famosa la película Vals con Bashir, que es una película así en dibujos. Os recomiendo que la veáis pirata, por supuesto, para no darle dinero. Y ya pues cuenta unos soldados del Líbano, de israelíes que estuvieron en el Líbano y están muy traumatizados y no se acuerda ninguno de lo que pasó ahí. Evidentemente no se puede hablar de un espíritu humanista o democrático con todo lo carga chunga que eso realmente representa para una persona que viene del tercer mundo, que eso es solo compatible para alguien que viene el primero, pero bueno, ni siquiera con toda la hipocresía occidental se puede vivir en Israel con la conciencia tranquila. Y esto va a ser muy importante para determinar qué son civiles realmente. Porque un civil es una persona que no toma parte en un enfrentamiento bélico. El que toma parte no es un civil. Puede ser una persona que en un momento esté desarmado y podremos discutir si una persona que está desarmada, el trato que se le puede dar según las posibilidades. El trato de la resistencia palestina con estos colonos que están desarmados siempre es el capturarlos. ¿Por qué? Porque hay 5.200 palestinos secuestrados. 200 de ellos son niños. La semana pasada detuvieron a uno de 3 años simplemente porque no encontraban a su padre y le tuvieron ahí secuestrado. De esos 5.200, que ahora son casi 10.000, 1.200 ni siquiera tienen una acusación formal dentro de todo el sistema cómplice y todo el sistema farsa que es la judicatura israelí. O sea, a 1.200 ni siquiera se han molestado en decirles por qué se supone que están ahí. Es lo que se llama la prisión administrativa, se renueva cada 6 meses y te puedes tirar así 5 años. Generalmente es hasta que haces una huelga de hambre en la que casi te mueres y entonces ya te dicen cuándo va a salir tu juicio. La última vez que ha muerto un preso político palestino en huelga de hambre ha sido este mismo año. Y esto es algo que ocurre, pero si no se ponen en huelga de hambre no tienen derecho. Hubo una huelga de hambre también masiva este mismo año, porque uno de los ministros que llaman fascistas, como si la izquierda israelí no lo fuera, del actual gobierno israelí, quería quitarles el agua corriente, quería quitarles las posibilidades de aseo, quería quitarles los derechos a visita. Cuando un preso palestino tiene cáncer en una cárcel, si tiene suerte, de día en día le calzan un ibuprofeno. Esta es la situación en Palestina. ¿Qué hace el mundo? El mundo. Es decir, ¿qué hace Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón? Pues taparse los ojos. ¿Qué hace la izquierda o la supuesta izquierda en esos países? Irse acaso a los campos a sacar una foto, decir, ay, qué lástima, esta es esa situación, pero mantengamos la paz. Oye, aquí que no pase nada. Pues ¿qué hace el pueblo palestino que vive en una zona completamente inhabitable? Pues luchar por vivir con dignidad o por lo menos dar un futuro, tener una esperanza, tener una razón para vivir, saber que los hijos que está teniendo y que los hijos de sus hijos no van a seguir creciendo viviendo a ese muro. Hay que romper ese muro y hay que intentar lo que se pueda. Primero, para que el mundo sepa que estamos aquí. Y segundo, para que el colono sepa que no va a tener paz mientras para nosotros no haya justicia. Solo hay una solución para lo que se llama el conflicto palestino. La solución es que los 7 millones de refugiados que vivamos fuera tengamos derecho a volver a nuestras casas. La solución es que el 70% de los gazatíes, cuyas tierras están
en lo que hoy se llama el Estado de Israel, puedan volver a sus casas. La solución es que la mayoría del pueblo palestino que vive en guetos encerrados en Cisjordania pueda volver a sus casas, que se desmantele la estructura colonial y que ninguna persona, por ser de otra raza, sea superior. En ese momento podremos hablar de un derecho a la autodeterminación y en ese momento abriremos una vía a que haya paz. Los palestinos nunca vamos a aceptar ser refugiados eternamente. Nunca vamos a aceptar tener que olvidarnos de lo que somos. Nunca vamos a aceptar tener que vivir encerrados en muros, tener que beber agua contaminada o sufrir malnutrición. Eso no es una solución. Por eso cuando se llama a un alto el fuego, claro, alto el fuego, mi familia está ahí, yo no quiero que estén bajo el fuego. Pero ¿y luego qué? ¿Vamos a estar 70 años otra vez encerrados para que nuestros cadáveres no se amontonen, para que la sangre no pase por debajo de la puerta y los líderes europeos incómodos con sus propias agendas tengan que pensar que tengamos que hacer algo? Hablar de solución política, sin hablar de retorno de los refugiados, sin hablar de liberación de los presos palestinos, sin hablar del retorno y recuperación de las tierras, es una agenda falsa. Es un intento de engañar a la parroquia propia y es desde luego una alianza de facto con Israel, por muy bien intencionado que sea. Israel solo necesita que le dejen hacer. Para matarnos no le hace falta mucha ayuda. Aunque bueno, ahora está viendo que a lo mejor sí, porque cuando nos defendemos sí que resulta que no es tan potente el ejército y tiene que venir Estados Unidos, como está pasando, a solucionarles la papeleta. Se habla mucho de que esto es una guerra entre Hamás e Israel. ¿Por qué se dice esto? Porque son tantas las atrocidades que comete la entidad colonial que todo el mundo que tenga un poquito de conocimiento, un poquito pro-palestino es. Aunque luego te haga una manifestación floja con un comunicado que no contente a nadie. Pero un poquito pro-palestino tiene que ser. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a separar a los palestinos de su resistencia y de esa forma podemos dejar que nuestros amiguetes sigan manteniendo su ocupación, sigan manteniendo su guerra, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la forma? Una vez les hemos separado, y esto es una guerra entre la resistencia primero, Israel después, y la gente está ahí que dice, ay, jamás, porque has hecho algo, yo estaba encantado aquí bebiendo agua contaminada y comiendo arroz, y ahora vienes tú y me jodes, y ahora pasamos penurias, o morimos más, que antes solo nos mataban a 1000 cada 3 años, y ahora van 7000 muertos. Pues evidentemente eso no es la solución. Una vez hemos separado la resistencia de Palestina, ¿qué hacemos? Decir que la resistencia es Hamás. Porque como ya llevamos desde el 2001 explicando a la gente que el Islam es malísimo, que todo musulmán es un terrorista en potencia, salvo si le conocemos y es majete, pues está todo hecho. Hamás es ISIS. ¿Por qué Hamás no es ISIS? Así para dummies. Porque el número de veces que ISIS e Israel se han enfrentado ha sido 0. El número de banderas de Israel que he visto quemar al ISIS ha sido 0. Israel ha masacrado muchos palestinos en Siria. O sea, bueno, Israel también, pero el ISIS ha matado muchos palestinos en Siria. El ISIS ha sacado fotos pisando la bandera palestina porque en su proyecto político no cabe nuestro movimiento de resistencia nacional. Por eso sabemos que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque cuando se metió Rusia y ya se iban a poner en serio a cargárselo, la inteligencia israelí, el alto mando israelí, en un discurso público, en prensa israelí, decía, oye, no nos conviene que quiten a esta gente de aquí. ¿Por qué Hamás no es Al-Qaeda? Porque Israel tiene una alianza táctica con Al-Qaeda en Siria. Porque a los militares de Al-Qaeda en Siria se les opera en Israel. Y eso ha causado incluso revueltas internas. En Israel, a pesar de ser un estado racial, con algunas minorías han conseguido pactar para intentar enfrentarse más a los palestinos, intentando sacarlas a pesar de ser nativos como son, quitarles esa identidad palestina. Y con muchos drusos lo han conseguido, que es una minoría que habita ahí, que son nativos y bueno, que son palestinos, aunque la mayoría que habitan ahora parece pues que se sienten israelíes. Hay drusos en la Palestina del 48, lo que se llama Israel, y hay drusos en Siria. Pues como esta gente mataba a los de Siria, decían, oye, ¿qué estáis haciendo? Bien. Un consejo también. Cuando veáis un análisis político en el que se habla de islamismo y yihadismo, podéis hacer una bola y tirarlo a la basura. Son palabras completamente huecas y vacías. ¿El islamismo qué es? ¿Ser muy musulmán? ¿El yihadismo qué es? ¿Ser muy musulmán más? No quiere decir nada. Es como decir que rojo es Joseph Stalin y José Luis Rodríguez Zapatero.
Bajo ciertos ámbitos se dirá, pero yo creo que no es un instrumento práctico para hacer un análisis medio serio de lo que es la realidad. No existen movimientos yihadistas como algo que les identifique. Existen movimientos, partidos y grupos que de manera más sincera o más oportunista se han identificado con el Islam. Pero si lo usamos como conector nos va a llevar a muchos errores. Y hablando de los malos y de los que a mí especialmente pues no me gustan, podemos hablar de ISIS, podemos hablar de Al-Qaeda o podemos hablar de los talibán en el régimen afgano. Pues sus agendas no se parecen en nada, sus políticas no se parecen en nada, su acción no se parece en nada, incluso sus interpretaciones según escuelas islámicas no tienen nada que ver. Lo que pasa es que si luego un grupo mercenario en África coge, se pone un nombre que suena árabe y saca un estandarte y ya, ¡hala!, un grupo yihadista. ¿Y entonces qué es el yihadismo? Pues una especie de setas que casualmente surgen siempre que a Occidente le viene bien machacar un país que esté ahí levantando la cabeza. Bueno, menuda... Que ricasco, casi voy terminando. Solo quería señalar una cosa más. Lo que pasa es que ya creo que había dicho todos los puntos sin pararme a mirar el papel. Tenía que hacerme un autofeedback. Aparte de que no es una guerra aparte que jamás nos ha caído o es ISIS, es un movimiento de liberación nacional palestino con cosas que no nos gustan y cosas que nos pueden gustar más en función de cuál seamos la ideología que tengamos. Pero yo no soy de Hamas. Yo soy comunista, pero como palestino es el grupo principal de la resistencia, lleva el liderazgo militar de la resistencia y creo que es la principal fuerza que está defendiendo a nuestro pueblo. Cuando Leila Khaled y el Frente Popular de la Liberación Palestina empezaron a secuestrar aviones en los años 70, el mundo descubrió que había palestinos, porque antes no había Palestina, no había palestino. ¿Quiénes son esos? Golda Meir decía, Palestina soy yo, decía la fascista primera ministra de Israel que intentó tirar una bomba nuclear en el Cairo y otra en Damasco. Cuando generamos el problema existimos y cuando resistimos sobrevivimos. Esa es la dicotomía. En la operación del 7 de marzo participaron Hamas, participar la Yihad Islámica de Palestina, acordad lo que os he dicho, y participó el Frente Popular. Quiere decir, las fuerzas islámicas con las comunistas hicieron la operación. Ahora en el Estado Mayor, como el mando está unificado, es mucho más amplio y hay muchas más fuerzas. Pero en Palestina hay unidad en la resistencia. Quien quiera decir que somos malos todos. Pero nosotros, tengamos apoyo o no desde el exterior, lo que está claro es que vamos a seguir luchando. Y ahora sí que acabo y dejo paso a las preguntas que tengáis. Galderari balego edo juten gera banan galderak egiten eta irri. Levanto mucho la voz, pero se me puede preguntar lo que sea. Vamos poco a poco haciendo, nos va respondiendo un poco. Cierto. Bueno, lo primero, muchas gracias. Y bueno, tendré muchas preguntas, pero una de las más urgentes o más preocupantes para mí es que en los medios de producción de información de este país se dice que jamás fue creado en su día por Israel. Y quería saber pues qué hay de cierto o qué evolución ha habido, si es cierto o, bueno, tu opinión. Una parte que se olvida, me voy a ir por la tangente pero luego voy a ir, una parte que se olvida de la Revolución Cubana es que Fidel Castro y sus guerrilleros recibieron dinero de la CIA antes de iniciar la operación. Creo que pretender que toda la Revolución Cubana haya sido una manipulación bajo el control de Estados Unidos es un error. Creo que pensar que en un inicio lo fue y luego se le fue de las manos es un error. Eso es algo que nos dejan a los que vivimos en el sur global, bueno, que Cuba todavía lo es,
digamos, pues bueno, a los que estamos todavía más allá, ¿no? A los que ya no somos apostólicos romanos, sino que nos da por mirar a otro sitio para rezar, a los que tenemos una cultura más diferente, ¿no? Es una forma de quitar la agencia. Los hermanos musulmanes, que es el proyecto en el que pertenecía a principio Hamas, pues han tenido muchos contactos en sus momentos con ciertos sectores del imperialismo, y en otros momentos pues se han enfrentado. La relación es dinámica. Más que dar dinero, que esto no sé si está realmente documentado a Hamas, en el caso de Israel lo que hizo fue permitir que Qatar le financiara. Eso conlleva más cosas, porque tiene que haber financiación en Gaza para que eso más o menos pueda funcionar. Si no hubiera habido una estructura financiada, pues a lo mejor el problema se habría generado antes. Creo realmente que, aunque históricamente puede ser interesante, y aunque desde luego Israel se ha aprovechado de fortalecer en algunos momentos, o tratar de fortalecer la posición de Hamas para enfrentar a la Autoridad Nacional Palestina, poner el foco ahí realmente puede desvirtuar cuál es la realidad material de la relación. Si algún grupo ha financiado realmente Israel, es la Autoridad Nacional Palestina. Eso sí que cobran todos los meses religiosamente su nómina, porque trabajan para Israel. Con esto hablo de las cúpulas. No estoy llamando a la guerra civil, ni mucho menos. Muchas operaciones de la resistencia salen de parte del cuerpo de policía de la Autoridad Nacional Palestina, porque bueno, al fin y al cabo, encontrar un trabajo bajo la ocupación pues es imposible, evidentemente. Algo hay, porque algo de economía siempre funciona, el capitalismo se abre paso, pero para sobrevivir y llevar una comida a su familia, mucha gente pues acaba metiéndose en las estructuras del Estado. Eso no quiere decir que todos sean enemigos, ¿no? Evidentemente el enemigo pues está en la cúpula y en una conducta que se puede revertir, y confiamos que sea así. Por eso no hay un peligro cierto de guerra civil a pesar de todo eso, y a pesar de que grupos del propio Fatah, que el Fatah es un partido muy amplio en el que desde luego no está representado completamente por Abu Mazen, los elementos de Al-Fatah o decisiones de Fatah que están en Gaza también están participando en la resistencia, como hacen siempre. Pero bueno, o sea, si hay financiación de Israel o interés de Israel, eso es lo que se llama Autoridad Nacional Palestina. Una pregunta más. Sí, que ayer leíamos en prensa de que había 4.000 trabajadores israelíes desaparecidos en las zonas de Israel, y a ver si se tenía noticia de esa información. Sí, eran 40.000 trabajadores que tenían un permiso de trabajo, la ocupación usando el ejército industrial de reserva cuando le conviene para empleos de baja categoría, y de momento les han retenido. No se sabe nada de ellos, igual que desde que empezó la operación, y empezó la operación de la ocupación de genocidio, están secuestrando por decenas todas las noches. Estamos hablando de que los secuestrados por Israel ahora mismo pueden superar incluso las 10.000 personas. No sabemos absolutamente nada, si entendemos pues que se usarán como herramienta de cambio. Tengo entendido también que han empezado algún bombardeo, ¿no?, en Cisjordania. Esto también cómo puede llegar a afectar, ¿no?, al conflicto, ¿no? Sí, está habiendo bombardeo. Bueno, es que hablamos, pues, una forma también de desfocalizar esto es hablar de que no lo hemos comentado, de que es un conflicto en Gaza. Y en lo que se llama Cisjordania van 100 muertos. Ya llevaban 50 antes de que empezara nada, para que se viera más o menos los que nos llaman a la paz a lo que nos están llamando. Están bombardeando, que era una cosa que hacía tiempo que no hacían. Al venir para aquí me pasaba un compañero que es de Tulkarem, un aviso del hospital de ese pueblo, que había sido llamado por la inteligencia israelí diciendo que iban a acercar y atacar el pueblo, que surtieran las urgencias para luego no llorar de que no había recursos médicos. Ya estaban avisando, ¿no?, jugando pues al terror. Antes de que empezara ya la operación, en Cisjordania había pueblos
sitiados todavía lo están, que siguen teniendo problemas para beber agua, que siguen teniendo problemas para comer, que no pueden ir, por supuesto, a reunirse con sus familias, que no pueden ir al colegio, que no pueden ir al trabajo. Ese es el día a día de la ocupación. Ahora al mundo le preocupa porque nos están matando muchos de golpe, pero bueno, esto a lo mejor más agoteo, pero es algo que no para nunca. ¿Cómo puede afectar a la situación? Pues es difícil decir hasta dónde van a llegar las cosas. Lo que sí que parece es que Israel se siente más débil que nunca, se ha considerado completamente impotente, se ha negado a entrar a la franja porque no se atreve, porque sabe que la resistencia le está esperando, y es un ejército pensado para bombardear desde lejos. Siempre que entra por tierra, y la última vez masivamente fue en el Líbano, son derrotados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo luchar por tu tierra, por la propia supervivencia, que luchar por mantener un privilegio. Todos los israelíes tienen un segundo pasaporte. Muchos de los que están haciendo el servicio militar ni siquiera han nacido ahí. O sea, ¿hasta qué punto llega su compromiso ideológico? Pues depende de cómo se les complique la vida. Eso también es una de las grandes esperanzas que tiene la resistencia, que realmente la gente que está ahí por fanatismo ideológico se vaya y los que realmente quieran convivir en un país como libres e iguales sean con los que se pueda construir el futuro. La historia nos dice que serán pocos. Cuando Argelia se descolonizó, el 90% de los franceses se fue de allí. No quería saber nada, por mucho que fuera supuestamente su casa, de un país donde no iban a ser la casta privilegiada. Luego no sabemos si militarmente la cosa se complicará tanto que acabemos en la destrucción mundial como parece que estamos en el conflicto que está habiendo con Rusia en Ucrania. ¿Hasta dónde va a llegar? No se sabe. De momento lo que nosotros sabemos es que estamos poniendo los muertos y que estamos poniendo los muertos enfrentando a la parte más radical y más dura que tienen las fuerzas imperialistas para destruir a los pueblos. Y esto no es decir ni es verborrea pseudo-revolucionaria. Esto es que a los políticos vascos, por mucho que se quieran poner de perfil, les espían con un programa israelí que se llama Pegasus. Esto es porque la Ertzaina compra material no letal en Israel que ha sido testado letalmente en cuerpos palestinos. Esto es que los pacos chilenos llevan armas israelíes y son entrenados. Esto es que los grupos paramilitares en Colombia y en general todo el Cóndor han sido entrenados y ayudados por Israel. Y aquí Europa con Gladio llegó igual. Israel es una colonia cuya máxima producción es la represión y es lo que está exportando a los demás. Está exportando la represión y va a exportar su modelo democrático. Ya lo estamos viendo cuando el elegido, por ser las manifestaciones pro-palestinas, principalmente por clase obrera migrante, los policías sacan armas, no armas antidisturbios, sacan armas de fuego. Por lo mismo que en Francia han ilegalizado hasta las quedadas para comerse un hummus y una magluba, la cuadrilla, si lo tenían como organización cultural organizado. Esto lo han ilegalizado en Francia. En Alemania han ilegalizado Samidun. Están en trámites porque la ordena al primer ministro. O sea, ni que tuviéramos tanta potencia como para ser un problema de orden público, ojalá, pero no lo somos. Están deteniendo, sobre todo gente musulmán y árabe, todas las semanas, a decenas. Hay un chaval en coma de las palizas de la policía. Es que no permiten sacar banderas palestinas. En Inglaterra las van a prohibir, o dicen que las quieren prohibir. Gracias a que los pueblos de Europa se están dando cuenta de la que se les viene encima, porque la violencia es de ida y de vuelta, esto se está frenando un poco. Porque la gente está saliendo masivamente a la calle, por mucho que se quieran prohibir las manifestaciones, por mucho que se quiera tergiversar nuestro discurso. Y en esa línea yo creo que hay que seguir, y desde aquí, como Diáspora Palestina, agradecer con todo corazón al pueblo vasco todas las movilizaciones que está teniendo, sin precedentes, en todos los pueblos, todos los días lo estamos viendo, esto se está repitiendo por todo el mundo y realmente es una esperanza para luchar. Hemos aprendido que la liberación va a venir solo por nuestras manos, que no existe nada así como la comunidad internacional que nos vaya a ayudar, pero todo pueblo de liberación nacional necesita, en su liberación nacional necesita que los pueblos que también luchan les acompañen. Y en eso yo creo que tenemos un futuro de oportunidad para todas y todos.
igual, ¿o qué opinión tienes tú del tema BDS? ¿Del BDS o de boicotear a Israel? Del BDS o aclarar los lotus, entonces los dos. A ver, BDS en confianza podría tener otra conversación que en público no voy a tener, pero siendo claro, el BDS, que es una iniciativa que surge del pueblo palestino, que es una iniciativa, una herramienta muy positiva, que hace muy daño a la ocupación y que yo animo a seguir llevando, también de alguna forma es una institución ya. Es una institución con sede en Ramallah que empieza a tener también sus intereses. Y esos intereses a veces chocan con la agenda de la liberación palestina, ¿vale? Aclaro que esto no tiene nada que ver con el BDZ, que con el contexto de Euskal Herria, que no está adherido y que de hecho yo creo que es la vanguardia de los BDS del mundo en línea política, ¿vale? Pero no todo es así. Tiene su razón de ser. Haciendo un poco de abogado del diablo, yo puedo entender realmente que se quiera limitar. Por ejemplo, BDS ni siquiera habla de apoyar el oficial, ni siquiera habla de apoyar a la lucha armada. Y yo entiendo que eso tiene su sentido, porque es una herramienta, digamos, para rascar al enemigo en sitios a los que no vamos a llegar. Es decir, pues si un sueco liberal que en el fondo le gusta el capitalismo y bueno, que a lo mejor está en una ONG pero tampoco le apetece que se revuelva mucho más el mundo, le dices, oye, esta empresa donde tú tienes las pensiones está contribuyendo a un genocidio, pues las quito de aquí. Oye, pues eso, hondo. Pues mira, le has hecho daño a menos dinero para misiles, ¿no? Lo que pasa, la crítica que nosotros hacemos como diáspora palestina alineada con la resistencia de nuestro pueblo eso no puede ser la agenda política de la liberación de Palestina. Eso es una herramienta súper útil, que animo a todo el mundo a participar de ella, porque sí que es muy importante, igual que lo fue para derribar al régimen africano en Sudáfrica, cortar los lazos económicos. Lo que pasa es que, claro, no se libera un pueblo, que es una agenda muy ambiciosa, cortando un poco los lazos económicos y culturales, ¿no? Hay que ir más allá. Y es una herramienta muy útil para aquella gente que no está dispuesta a ir más allá desde la comunidad de Occidente, ¿vale? O sea, el boicot a Israel se ha hecho en la comunidad árabe y palestina desde antes de Israel, desde el inicio de la colonización, y así seguirá. A favor del boicot, antes con el BDS y después del BDS. No sé si ha sido más o menos claro. Es que hay muchas dudas entre la gente. Con este tema ha salido últimamente bastantes dudas. Sí, o sea, por desconocimiento también. Sin liarse, o sea, como palestino, yo con los compañeros y las compañeras de BDZ súper cómodo. Estos problemas que os he contado es con algo muy institucional, en el que solo algunos BDS del mundo pertenecen, están afiliados. Lo que pasa es que el principal y el emisor pues es el que tiene esta agenda política. Y bueno, pues eso es lo que en público considero que se puede contar. No es que haya nada en negro detrás, pero bueno, tampoco sería bonito saber que también al final, incluso aunque tenga diferencias ideológicas, también es gente que sufre represión y es gente que puede participar en acciones no violentas, que aparte de que sean muy positivas para el pueblo palestino, a ellos les conlleven consecuencias incluso de cárcel. O sea, esas cosas pueden pasar. O sea, son compañeros, en la medida en las que nos podamos encontrar nos encontraremos, y en las que no, pues no. Si nadie más va a hablar, yo quería preguntarte quería pedirte que nos hablases un poco de tu organización, de Al-Yudur, que yo al menos desconocía hasta hoy, o hasta ayer que me... Bueno, como he contado un poco en la iniciación, pues es un colectivo encuadrado en la diáspora palestina, que lo que pretende es que no se cumpla aquello que dijo Golda Meir de los viejos morirán y los jóvenes nos recordarán. Pues mantener nuestra cultura y politizarnos para saber cuál es el origen de nuestra situación, por qué estamos en el exterior y por qué tenemos que hacer este esfuerzo, ¿vale? Luego también, pues como juventud que se quiere encuadrar, al menos tiene esa aspiración como revolucionaria, pues intentamos allá en los territorios donde vivimos implicarnos en las propias luchas locales que hay, en el propio tejido sindical que existe, incluso en los partidos, a veces pues más revolucionaria, a veces menos, pero generalmente pues por algo de cajón pues en la izquierda, porque digamos que es el único sitio donde puede permear
que los países que no sean europeos tienen que importar, ¿vale? En el contexto occidental estamos hablando. Y bueno, también pues nos dedicamos a hacer charlas, a hacer pedagogía con movimientos hermanos o con movimientos que deberían serlo y están metiendo la pata, y un poco pues tener esa relación. Intentamos pues crearla con otras diásporas, porque bueno, al final cada pueblo tiene su opresión, pero hay muchos nexos comunes. ¿Pero no sois una juventud de un partido, de una organización? No estamos adheridos a ningún partido. Como organización pertenecemos a Masar Badil, que es la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina, en el sentido de que es un movimiento, no es una facción. De hecho, cualquiera que sea una facción puede pertenecer a una facción palestina. Simplemente intenta mover un programa mínimo para nuestra liberación y un poco pues organizar la resistencia, sobre todo en la diáspora, ¿vale? Estamos dentro, igual que un partido, igual que un colectivo como puede ser Al-Karama, que es el colectivo de mujeres palestinas, que también tienen un canal de YouTube y están muy presentes en redes sociales, y os recomiendo que las veáis, os recomiendo que veáis todo su material, las entrevistas interesantes que tienen, el documental Hijas de la Nakba, que lo podéis encontrar en YouTube. Y un poco, pues igual que nosotros intentamos dar voz a la juventud de la diáspora, pues las compañeras se dedican más a dar voz a la mujer. Y bueno, pues está Samidun también, que se encarga más pues de la acción política de solidaridad con los presos políticos. Está Palestine Banha, que ahora mismo está en proceso de ilegalización otra vez por Macron, que se dedica, aparte de las movilizaciones, pues hace también los documentales. Son los que desarrollaron el documental de George Abdallah, que os recomiendo también que lo veáis. Creo que ya están abiertos. George Abdallah, ya aprovecho porque a mí me haces una pregunta y te cuento lo que yo quiero. George Abdallah es el preso político que más tiempo lleva encarcelado en Europa. Está encarcelado en Francia por haber participado en la resistencia palestina. Es un libanés de origen cristiano y tenía que haber sido liberado en 1999. Todavía sigue preso en Francia, se están modificando las leyes ad hoc para no liberarle de ninguna forma, y con Wikileaks se supo que fue una orden directa de Estados Unidos al Estado francés de que no se podía soltar, con el miedo a que vuelva ese revolucionario al Líbano, pues puede agitar el avispero y que otra vez se levante la cabeza el pueblo, la parte que todavía no lo está haciendo, que bueno, el Líbano pues sí que evidentemente hay una resistencia importante, pero bueno, digamos que la última vez que se avivó mucho tuvieron que hacer una guerra civil para que los pobres no tomaran el poder. Yo igual acabo por lo que le ha preguntado un compañero. ¿Estáis orgánicos a nivel de Estado, a nivel de Euskal Herria? ¿Cómo estáis un poquito? Que ya sabéis que también sí, importante saber igual cómo estáis, o si tenéis una Estado a nivel de Euskal Herria. Sí, en principio el eje sea que uno de los idiomas que hablemos sea el castellano. Ese es uno de los ejes en los que nos hemos organizado. Es un colectivo muy joven, que lleva 3 años. Cuando se fundó ninguno estábamos en Euskal Herria, yo vine en 2020. Y es un poco así, quiere decir, pues momentáneamente hemos tenido, pues por circunstancias, hemos tenido gente en Chile, hemos podido tener gente en países europeos, pero el eje y los partidos en los que nos movemos, digamos que estarían más encuadrados en el Estado español, sin ninguna pretensión de que sea algo español. No ha salido ningún portugués de momento, pero oye, es un poco el cuadro organizativo. Yo, con lo que habías dicho antes respecto a lo de Líbano, que iba a preguntar por Hezbollah y por lo que es Irán, a ver si puede ser una de las soluciones a lo que es el problema que se está viendo ahora, para ayudar a la resistencia palestina. O sea, yo voy a contestar la pregunta desde la óptica de la resistencia palestina, porque eso, aparte de que daría para muchos mítines, tampoco me siento preparado ni cualificado para hablar en profundidad de eso, ¿no? Desde nuestro punto de vista, Hezbollah es un partido hermano de la resistencia palestina. Moral, espiritualmente y técnicamente la resistencia palestina no podría ser nada sin ellos. Y bueno, o sea, el partido marxista-leninista más importante de Palestina, que es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, hace carteles con el líder de Hezbollah, con la cabeza, con el Sheikh Hassan Nasrallah. O sea, es difícil desde la óptica occidental
porque nos pensamos que necesariamente todo lo que tenga que ver con la religión va a ser algo reaccionario, ¿no? Nos olvidamos que la propia tradición vasca tuvo Franco que hacer una cárcel en Zamora para meter a curas vascos de los rojos y los nacionalistas que le salían, ¿no? Que la masacre del 3 de marzo se produjo al salir de una iglesia, o que se cocieron muchas cosas en los sótanos de muchos centros cristianos, ¿no? Bueno, por no hablar, tampoco tenemos tan distante por la posibilidad que tenemos con el castellano, que también es la lengua impuesta en América, de entender pues todo lo que ha sido la teología de la liberación ahí, ¿no? Entender que la religión es algo dialéctico como toda la vida, y será algo liberador en el sentido de que identifique a los oprimidos, como puede ser la Iglesia Católica en la Irlanda que luchaba contra el Imperio Británico, o puede ser algo muy negativo si se liga al poder como una forma de opresión, como ha pasado pues en todos los regímenes que han usado la religión para oprimir. En cuanto a la ayuda más inmediata, pues ahora pues el Líbano, o sea, Hezbollah ya está en conflicto con Israel, en la brigada al-Golani, que es la brigada que se dedica en la Siria ocupada. Tampoco es un conflicto entre Israel y Palestina, no lo hemos dicho, porque Israel está ocupando Líbano, está ocupando Siria, ocupó Egipto, ha atacado un par de veces Egipto ya en lo que va de conflicto, etcétera, ¿no? Bueno, la división del Golani, me voy por las ramas, ha tenido 71 bajas ya por parte de Hezbollah, ¿no? Un montón de guerrilleros de esa organización, algunos cristianos, que también hay cristianos en Hezbollah, también los hay en Hamas, por cierto, muchos han muerto ya en combate. El conflicto ya está ahí, en hasta qué punto va a escalar. Si intervendrá Irán, yo huyo un poco, la verdad, de las discusiones geopolíticas que están tan de moda, porque me dan una pereza brutal. Yo me imagino, si fuera Irán, y ya que me haces la pregunta, que intentaría alargar lo máximo posible el momento de entrar en la confrontación, porque ya estaríamos hablando de cosas mayores. Israel, como peligro para el mundo, es una potencia nuclear. Oficialmente no lo es, porque cuando van ahí los técnicos les engaña y pues no hemos visto nada, porque Israel puede hacer esas cosas, pero tiene bombas nucleares. O sea, yo me imagino que será la última ratio el hecho de hacer. Luego también creo que un poco la estrategia del eje de la resistencia ha sido que en Yemen, que en Irak, que en Líbano, incluso que en Palestina, se puedan desarrollar las fuerzas propias para evitar esa confrontación mayor, y que se pueda derrotar a Israel desde antes de llegar a una confrontación entre dos potencias regionales, que podría ser pues mucho más grave. Vale, ez baldin bago galdera gehiago, gaurko zuzten dugu, eta, bueno, gonbita biharko manifestaziora joteko. No, una cosa importante. Bilaura, seiretan, eta iparralden, nun da? Baionan, ordu berdinean. Bostetan. Mañana a las 5 tenemos manifestación en Bayona y a las 6 en Bilbao. Entonces, bueno, os invitamos a acudir a la manifestación. Y Taher, que me ha pedido la última palabra. Quería comentar, que ya se me había olvidado, que ricasco Alberto. Hace unos meses la embajadora sionista fue a dar una charla a la Universidad Complutense de Madrid. Hubo una protesta estudiantil, y en ese intento de los estudiantes de hacer una protesta contra esa normalización del Estado israelí, un agente de la inteligencia de aquel Estado colonial sacó una pistola y se puso a encañonar a los manifestantes estudiantes. Le sacó la pistola a un agente, no sabemos si es del Shin Bet o del Mossad, pero bueno, les encañonó. Está grabado en vídeo, cubrió la noticia El Salto, si no me equivoco mal. O sea, se ve cómo ocurrió todo, y la consecuencia de ello fue que de repente llegó la policía. La versión oficial era porque alguien había sacado un arma y detuvo a 2 personas solidarias por Palestina por atentado, y además se está llevando la Fiscalía de los delitos de odio por antisemitismo. Por eso, bueno, estamos recaudando para gastos judiciales. He traído unas camisetas para quien quiera colaborar, que cuestan 12 euros. Pone Palestina libre del río al mar. Palestina es que... Ibaitik Itxasora en euskera pone, y bueno, pues para quien quiera colaborar, pues bienvenido. No sé las tallas que quedan, pero ahí lo dejo, y nada, pues es que ricasco.